¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. El día de hoy tenemos aquí en nuestros microlearnings un gran tema que me han estado preguntando mucho, que podamos platicarlo aquí en este espacio y como siempre trayendo grandes personalidades que están día a día, así como tú y como yo, en esa lucha en constante, construyendo las carreras, pero con mucha experiencia para que nos puedan hablar de estos temas tan importantes que hoy en día juegan clave para que podamos tener éxito. Hoy vamos a estar hablando de liderazgo positivo. ¿A qué te suena? ¿Verdad que es un tema que hemos querido y hemos estado buscando ya constantemente? Oye, ¿y qué más ahora con temas de la pandemia? Pero antes de seguir, déjenme presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que está aquí con nosotros, que es Edith González, directora de Talento y Cultura en Grupo Financiero Base. ¿Cómo estás, Edith? Hola, Alma, qué gusto podernos ver de nuevo y ahora en este nuevo formato de microlearnings que creo que son muy asertivos para poder encontrar consejos prácticos y llevárnoslo directamente a la acción. Exactamente, me encanta cómo lo describe. ¿Y qué más que tú, Edith, estás ahí al frente, codo a codo con tus equipos, trabajando con tus compañeros, liderando, y poder escuchar este tema de ti es muy interesante y aterrizado. Entonces, cuéntanos, Edith, antes de empezar, quiero que nos hagas un breve resumen de cómo te vuelves la cabeza de la parte de talento en la organización en la que colaboras. Cuéntanos, por favor. Pues mira, la verdad es que la cuestión es chistosa porque yo, la verdad, estudié finanzas y mucha la gente cree que soy psicóloga. Entonces, estudié finanzas y la vida me fue llevando por el camino de trabajar con las personas. Y cuando llego a Grupo Financiero Base, como que encuentro la conjunción entre algo que me gustaba y me apasionaba, que por algo decidí estudiarlo, y el tema de lo que venía trabajando con el tema de las personas. Mi primer encuentro con un tema, digamos, con personas fue en algún sexenio del gobierno estatal que hace algunos años. ¿Para qué nos vamos a las fechas? Después calculan la edad y qué pena. Entonces, les tocaba poder llevar hacia el gobierno las prácticas de la iniciativa privada y entonces ahí tuve mi primer encontronazo con una descripción de puesto, con el diseño de un taller de capacitación para actualizar competencias y entonces me fui enamorando de estos procesos y llegué después a un segundo empleo y en un tercer encuentro ya ahora con Base. Y llegó a ser como una generalista en temas de en ese momento se llamaba capital humano. Okay. Recién fundada la función o recién inaugurada la función, llego a ser como una generalista, veía todo menos incorporación de talento. Desde temas laborales hasta temas de entrenamiento. Mi pasión era el entrenamiento y la comunicación, definitivamente. Y todo el mundo que me conoce sabe que hasta el momento la comunicación, la cultura y el entrenamiento de las personas es vital. Entonces empecé a fomentar un tema de cómo desarrollar nuevas capacidades, porque cuando hay un grupo que empieza a crecer, empieza una contratación medio acelerada. Pero en esa contratación acelerada de personal puedes perder tu esencia. Entonces es súper importante el cómo empiezas a construir un plan de desarrollo para tener una determinada marca, tanto de los líderes como de los agentes de cambio, sí que tengas que traer a muchísima gente de fuera y que puedan aceptar esos retos. Uno de mis grandes retos era alcanzar que digamos que 3 de cada 4 personas o 3 de 4 promociones planteadas fueran cubiertas con gente interna. Y el año pasado, después de 14 años, se logró esta meta o esta métrica que traía planteada. Entonces, cuando empieza el tema de la transformación o de la disrupción digital, nos damos cuenta que de fondo es una transformación cultural. Y ahí es donde se vuelve relevante la función dentro de la estrategia como un gran habilitador. Y ahí decidimos cambiarle nombre y hace 3 años lo nombramos Talento y Cultura en lugar de Capital Humano, como se llama en otras organizaciones, y llevarlo a nivel de reporto a la Dirección General como una necesidad estratégica para poder habilitar este cambio que exige el contexto, ¿no?
Liderazgo positivo yo lo resumiría a irnos nuevamente a los básicos, Alma, al centro de la persona, a entender a la persona. Como que en muchas ocasiones se hablaba de liderazgo porque era el tema de que llevabas un título dentro de tu puesto y entonces ese puesto te hacía líder. Y no necesariamente, son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes dirigir a un equipo de trabajo sin lograr haber tenido esta marca de liderazgo que te exigen hoy los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, un líder positivo es aquel líder que se centra en la persona, que busca entender su contexto, que busca ser empático, que busca estar consciente en cada conversación que tiene con ese equipo. En algún momento me preguntaban, oye, pero ¿no se distrae el líder de los resultados si se enfoca tanto en las prácticas de liderazgo? Y para mí la respuesta es que un líder tiene que trabajar a través de la gente para lograr los resultados. Tú estás cercano de las personas y estás cercano a las actividades. Luego, entonces, el resultado se da. Tú no tienes por qué gestionar el resultado. Tú lo que haces es estar cercano a las personas y haciendo una especie como de gestión de la actividad que te permite entender el contexto de la gente y sí poder influir e inspirar a las personas. Que creo que esto es como el gran concepto de este liderazgo positivo, el entendimiento de las personas, ¿no? No se adquieren un curso de capacitación, desafortunadamente, y tampoco se adquieren nada más leyendo un libro. Yo creo que esto es una cuestión de una convicción de vida y tiene mucho que ver con el tema de decir cómo quiero trascender con las personas, qué tipo de líder quiero, cómo quiero ser recordado como líder, ¿no? Anteriormente era como el líder que dio los resultados, sí. El líder en sí tiene que dar los resultados, pero el líder que hizo que las personas estuvieran en los puestos correctos, en el momento correcto para florecer y poder sacar lo mejor de cada uno de ellos, es el líder que trasciende. Entonces, esto es como una especie de convicción. Hay muchísimos libros, hay cursos, de hecho hay maestrías enfocadas en el tema de las organizaciones positivas. Y esto tiene mucho que ver con esta primera clase que hubo en Harvard de Tal Ben-Shahar, que hablaba acerca de la psicología positiva y te regresaba a los básicos. Hoy, a nivel país, contamos con universidades que tienen hasta maestrías en la materia. Sin embargo, aunque esto puede ser súper valioso de arranque, esto tiene que ser un cambio en el mindset del líder. Tiene que ser un cambio cultural, ese es un cambio de hábito. ¿Esto qué significa? Que todos los días tengo que trabajar intencionalmente en ser mejor líder. De otra manera, tengo una fecha de caducidad. Y déjame explicar por qué una fecha de caducidad. Porque el conocimiento y el contexto de las personas va cambiando día con día. Y tú no puedes ser el mismo líder que fuiste ayer, ni vas a ser el mismo líder mañana del que eres hoy. Tú también requieres seguirte manteniendo como actualizado y vigente y entendiendo el contexto de la gente. Hablemos un poco hoy de la pandemia. Durante la pandemia requeríamos un liderazgo muy compasivo y muy cercano a las personas. ¿Qué requerimos hoy en la pospandemia? Motivar e inspirar a las personas a que empiecen a desempeñarse en los roles que se han reinventado para ellos en las organizaciones y también entender que muchas personas en sí con la pandemia se han reinventado a sí mismos. Entonces, el contexto ya cambió. Entonces, el liderazgo que me funcionaba al arranque del 2019 o el estilo que yo tenía de mis reuniones con el equipo y de las cosas que hacía, ya no son las mismas que vivimos en 2019, ni serán las mismas que vivimos en la pandemia, ni van a ser las mismas que vivamos en la pospandemia. Tenemos que adecuarnos al contexto de las personas. Resumen esto en el tema de empleados felices producen clientes felices. Todas las organizaciones queremos clientes felices, todas las organizaciones queremos ser distinguidos porque el cliente nos prefiera y por esa experiencia al cliente, pero hay que empezar desde dentro y eso lo hace el líder. Totalmente, o sea, los líderes tenemos que tener dos objetivos en la cabeza. Nunca perder los pies, nunca despegar los pies del suelo, porque no porque tengas un título y que yo siempre hago la broma de decir tienes un título nobiliario espectacular, significa que eso genera permanencia. Entonces siempre hay que mantener los piecitos bien firmes sobre la tierra, inspirar al equipo y trascender desarrollando nuevos líderes. Esa es tu chamba, tienes que desarrollar nuevos y mejores líderes
todos los días. Ese es el gran trabajo, es poder ayudarlos a enfrentar sus retos, es poder acompañarlos y no a desempeñar el trabajo, sino a descubrir las fórmulas de cómo realizarlo. Es ser ese coach, ese mentor que está al lado de ellos apoyándolos como una red que los sostiene. Entonces, esto genera una seguridad psicológica en el colaborador, en el cual se genera una cultura padrísima en la cual se acepta el error, porque mi jefe está aquí, no para decirme lo que tengo que hacer, sino porque es un líder que me respalda. Entonces ahí la diferencia hasta en las organizaciones en las cuales las personas levantan la mano para decir, oye, me equivoqué, porque tienen una confianza, porque esa confianza se construye con el liderazgo, pero no se construye de un día para otro, se construye con pequeñas acciones todos los días, con cercanía, escuchando, teniendo la completa atención frente a mi colaborador para saber qué hace, por qué lo hace, qué le preocupa, por qué le preocupa, cuáles son sus retos, qué lo motiva, qué no lo motiva. Es entender todo el contexto de la persona para poder aprovechar su talento y su potencial de la mejor manera. ¿Qué pasa hoy en día? Nos preocupamos solamente por el número y por la meta que hay que perseguir, ¿no? Y nos olvidamos que quien lo realiza es una persona y esa persona requiere estar en unas condiciones que le permitan generar la felicidad necesaria para poder desempeñar su trabajo, ¿no? Entonces, eso es realmente el sentido del liderazgo positivo, poder lograr la felicidad en las personas para que desempeñen el trabajo de la mejor manera, en su máximo esplendor, con su máximo potencial. Entonces, eso se hace de poquito a poquito, sumándole una gotita de agua todos los días a esta gran jarra que tenemos que llenar de capacidades dentro de nosotros, ¿no? La cercanía se puede generar con virtualidad y sin virtualidad. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Hoy en la mañana les mando un mensaje a mi equipo, a mi equipo directo, y les digo, oigan, prepárense para la junta de cierre de la semana, porque no quiero hablar de qué hicimos o qué dejamos de hacer. Quiero que me digan de qué se sienten muy orgullosos de haber logrado y que reconozcan una capacidad o un talento de su compañero de al lado. Y lo pueden decir al azar. Entonces, empezamos esta sesión y fue una sesión de gratitud. Y esa gratitud forma parte fundamental del liderazgo y del liderazgo positivo. Entonces, todos ellos, siendo líderes en su función y siendo líderes que influyen, porque un equipo de talento y cultura, al final les digo, todos ustedes son representantes de una función, independientemente del puesto o la función que desempeñen. Entonces, todos tenemos que estar igual de claros en qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, hoy escuchaba muchas respuestas como acerca de porque tiene una actitud para reincorporarse y es muy resiliente, porque siempre está buscando cómo ordenar mejor las cosas, porque me ayuda haciendo no sé cuál, porque, etcétera. En resumen, lo que me llevaba yo de esa junta y cómo cerraba esa sesión, que fue 30 minutos y habíamos 22 personas hablando de lo que nos hacía sentir orgullosos y de reconocimiento de los talentos o de las virtudes de otra persona de al lado, me llevé un tema que primero, los vi haciendo cosas maravillosas esta semana que quería reconocerles y quería que ellos lo dijeran por ellos mismos. Número 2, tener el espacio para agradecerle al compañero de al lado que quizás hizo eso posible de alguna manera, ¿no? Y número 3, reconocer que trabajaron en conjunto y se vieron mucho más felices. Y trabajar en conjunto puede ser con una persona que estás trabajando a distancia y a través de una videollamada. Pero significa preguntarle cuál es tu contexto en esta mañana, cómo te sientes, andas creativo, no andas creativo, podemos continuar con esta sesión, no podemos continuar con esta sesión, prefieres que la dejemos para más tarde. Ser mucho más empáticos, o sea, de repente esta parte de la empatía se nos olvida por completo y a través de las cámaras también se puede, digamos, tener empatía. No es lo mismo que estés viendo ya, si tienes una colaboradora que tiene un bebé recién nacido, que está cargando y que está arrullando y que se está poniendo, digamos, complicada la situación para controlar ella a su hijo, decirle, oye, si quieres podemos mover esta reunión para más tarde, háblame a la hora que tú tengas disponibilidad y lo podemos hacer. Y eso escuchaba, disponibilidad. Un líder también debe estar disponible porque las personas a veces quieren decirte qué hicieron o por qué lo hicieron o que los ayudes a reflexionar acerca de cómo tomar una decisión. Y no significa
que esto les reste capacidad. Cuando creas un ambiente de confianza, el rebote de ideas es como para poder hacer algo mucho más grande. No demuestra debilidad, al contrario, demuestra valentía, demuestra ganas de hacer las cosas en grande. Entonces, la virtualidad también te permite hacer esto, te permite cercanía. El punto es cómo los líderes podemos manejar nuestros tiempos para estar a cargo de tanto una agenda de resultados, una agenda estratégica, una agenda de presupuesto y tener tiempo para nuestro equipo. Pero llevar al equipo a la primera acción, no a la última acción si me sobra tiempo. Lo primero que tienes que agendar es esas sesiones que tienes que tener de cercanía con tu equipo. Y quizás a veces son 1 a 1, quizás a veces son por funciones, quizás a veces son por procesos naturales. Dependiendo cómo vas viendo la situación, vas reacomodando la forma en cómo quieres trabajar y operar con ellos. Entonces, la virtualidad también te permite cercanía porque te permite estar en todo momento con las personas. Se puede. Y hacer las cosas más rápidas también. O sea, hay que aprovechar lo que nos dejó la pandemia. No ver todo lo negativo, ¿no? Creo que ya esto ya no es una moda, creo que nos lo tenemos que tomar en serio. Los colaboradores hoy tienen derecho de elegir y tienen cada vez más posibilidades de elegir dónde quieren aportar valor y dónde quieren trascender. Tenemos que, primera recomendación, vuélvete muy atractivo como marca empleadora, pero muy atractivo, porque ahora el colaborador es como un cliente, que decide dónde comprar. El colaborador decide dónde quiere invertir su plan de vida y carrera, cosa que antes no pasaba. Es como las organizaciones teníamos este lujo de decir, pues bueno, puedo descartar entre 20 candidatos que cubren el perfil perfectamente. No, ¿cuáles de esos 20 candidatos quisieran colaborar contigo porque les pareces una marca interesante? Entonces, te tienes que rediseñar. Y para hacer eso, tienes que trabajar intencionalmente en tener una muy buena marca de liderazgo. Porque el tema es, yo no quiero que nada más una área pueda tener estas buenas prácticas, quiero que estas prácticas estén a lo largo y ancho de la organización. Eso es como otra actividad extra que tienes que trabajar con tus colegas cuando no son expertos en el tema y le tienes que explicar el porqué de los beneficios. Entonces, si te dedicas a estar en un área llamada recursos humanos, capital humano, talento y cultura o como se llama en tu organización, acuérdate de 2 cosas: embellecer tu marca empleadora, pero empezar a trabajar desde adentro con tus colegas para que ellos puedan impactar con esa marca de liderazgo. Y tercero, comunicación y cercanía. La comunicación nunca es suficiente. No pretendamos que porque decimos una vez las cosas o porque hablamos una vez del tema para todos quedó claro. Comunicación y cercanía nunca va a ser suficiente. Invierte en el tema de cómo estás reforzando las cosas que estás haciendo y cómo las estás haciendo para que la gente siga creyendo en tu marca. Una cosa es para la atracción, si te fijas, atraes a través de una marca empleadora. Si tienes una marca firme de liderazgo, haces que esas personas quieran trabajar y estar contigo, pero a través de los diferentes como celebraciones que tienes dentro de la organización, que al final se resumen en cultura, la gente permanece, de lo contrario se va. Claro, claro. Oye, pues qué interesante todo lo que nos estás diciendo, Edith. Te agradecemos muchísimo. Y ya te vamos a tener más veces aquí en Mueve y Emprende para que puedas sumar tu talento y aprendamos a través de toda tu experiencia como lo que hoy nos estuviste compartiendo. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Alma. Nos vemos muy pronto. Gracias, Edith. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden, seamos líderes positivos de acción, que moviendo tus habilidades y moviendo tus virtudes lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.